Hola chicos, seguimos entonces en este camino de termodinámica. Mm. La vez pasada hablábamos de procesos reversibles, ahora vamos a definirlo concretamente, ¿vale? Y es que esta discusión viene de la siguiente pregunta. Ya sabemos que es una máquina térmica, ¿cierto? A través de calor, hace un trabajo y me bota otro calor aquí a una fuente fría, ¿vale? Eso es una máquina térmica. Y hablábamos un poquito de la eficiencia, que era el trabajo o- que generaba la máquina a través del calor de entrada o el calor de la fuente caliente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la eficiencia más grande que yo puedo tener de una máquina de esas sin violar la segunda ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica? ¿Ok? Am, y pues para responder a esas preguntas, tengo que tener claro qué es un proceso reversible y cuál es uno irreversible. El reversible, como su nombre lo indica, si yo tengo un punto inicial y voy a lo largo de una trayectoria hasta un punto final, algo reversible es que yo pueda ir de pasito, pasito en pasito, de I hasta F, pero si me quiero devolver, me vengo de pasito a pasito a pasito por la misma trayectoria hasta el punto inicial. Eso se llama un proceso reversible. Y pues evidentemente los irreversibles son aquellos que no satisfacen esa condición de reversibilidad. Y aquí hay algo interesante. Todos los procesos naturales, otra vez, todos los procesos que se encuentran en la naturaleza son irreversibles. ¿Vale? Miremos este ejemplo. Este ya lo hemos visto antes, es la expansión libre. Yo tengo un gas a una temperatura inicial y esa temperatura inicial se va a mantener cuando esta membrana se rompa, ¿vale? Porque no tengo ningún paso de energía aquí a este lado. Esa expansión libre adiabática, al romperse la membrana, el volumen aumenta, entonces el sistema cambia. Como no hay ninguna fuerza, el trabajo es cero, lo habíamos visto antes. Como está aislado, la energía también es cero, el Q es cero. Como consecuencia, delta E es igual a cero más cero, que es igual a cero. Si el cambio en la energía interna es cero, la temperatura es lo mismo, ¿vale? Entonces, el sistema cambia, pero no los alrededores, es decir, el entorno no cambia. Si logramos que el sistema vuelva a su volumen y temperatura original, el proceso es reversible. Entonces, yo estoy partiendo del hecho que digo, ah, sí, yo puedo hacerlo, pero realmente ¿con qué proceso puedo hacerlo? Entonces, miremos, a ver. Podemos comprimir el gas adaptando un pistón a una máquina térmica. Entonces, le pongo un pistón y aquí le voy a poner una máquina térmica que me saque un trabajo y tal, y ese trabajo sea el que mueve este pistón. Ahora, como ya no está aislado, tengo un trabajo desde el entorno hacia el sistema, es decir, el entorno cambia. Como se comprime, la temperatura del sistema aumenta. Claro, si delta E, si el trabajo es diferente de cero, pues la energía interna cambia. Y como es positivo, pues la energía interna aumenta. Y eso se lleva a un cambio positivo de la temperatura, es decir, la temperatura aumenta. ¿Vale? Ahora, nosotros podríamos quitar este aislamiento de manera total, no solo ahí para poner el pistón, y entonces ahí sí vuelvo a cambiar el entorno, porque si quito el aislante, pues va a haber un flujo de calor desde el sistema hacia el entorno. Antes tenía trabajo positivo del entorno al sistema y ahora lo que voy a encender es un calor que va del entorno hasta el sistema, perdón, del sistema hasta el entorno, o sea, un trabajo negativo, ¿vale? Entonces, si uso esa energía que sale para mantener la temperatura constante, para impulsar el pistón, entonces el cambio del entorno será cero. Claro, lo que está diciendo es, si Q es igual a menos W,
Entonces, delta D es igual a Q más W, que es igual a cero. Y tendría el caso anterior, ¿vale? Para eso necesito una eficiencia del 1, del 100%, ¿ok? Pues resulta que no. Eso viola la segunda ley de la termodinámica y la primera también, porque E no puede ser uno. Es decir, yo no puedo tener una máquina de eficiencia el 100%. Por tanto, el proceso es irreversible. Otra forma más directa, ¿no? Al considerar una expansión súbita, como es esa expansión libre, hay estados intermedios que no están en equilibrio. Es decir, estoy casi que saltando automáticamente de aquí a acá sin pasar estos estados intermedios. Y eso es lo que sucede, porque cada uno de estos estados es un estado en equilibrio. Por eso hacen parte del diagrama PV. Pero en esa expansión adiabática libre es casi como por arte de magia, empiezo acá y ¡pum! Salto hasta el final. Por eso es irreversible. Lo que sí podemos hacer es procesos casi reversibles. Imagínense lo siguiente, que en vez de una máquina térmica, yo le voy poniendo granitos de arena. Un granito de arena, ¿qué efecto tiene? Muy poquito, pero a medida que caen y caen y caen, el peso hace que el pistón caiga. Eso es un proceso casi reversible. ¿Por qué casi reversible? Porque ocurre lentamente, de manera que los estados intermedios están muy cercanos unos a otros y podemos decir que están en equilibrio. Es un proceso reversible, no presenta efectos de disipación que conviertan energía mecánica en energía interna, como fricción y disipación. Pero para que esto pase, yo tengo que tener un depósito de energía acá. ¿Cómo es la cosa? Pues a medida que va aumentando el volumen, yo tengo que em, sacarle la energía para que la temperatura quede constante. Si no estuviera este depósito de energía donde sale la energía, pues la energía aumentaría. Y fíjense entonces aquí que yo puedo devolverme. Puedo ir quitando granito a granito y al final voy a volver a lo que estaba en el inicio. Volumen inicial y una temperatura inicial. Entonces, fíjense cómo, si bien es cierto que un proceso reversible no está en la naturaleza, un proceso casi irreversible sí se puede conseguir de manera fácil. Entonces hablamos de la máquina de Carnot. La máquina de Carnot es la máquina térmica con mayor eficiencia. ¿Listo? Esa es la máquina más eficiente que existe. Recordemos, no puede ser el 100% de eficiencia, entonces este tiene que ser menor al 100%. Pero el postulado o el teorema de Carnot dice, ya está, mi máquina es la más eficiente. No puedes tener algo más eficiente que la máquina de Carnot. Y efectivamente eso es lo que sucede, ¿vale? Y me dice, ninguna máquina térmica funcionando en dos depósitos de energía es más eficiente que una máquina de Carnot entre los mismos dos depósitos. Entonces miremos cómo es la prueba de ese teorema. Asumimos que existe una máquina de manera que la eficiencia de esa máquina M sea mayor que la máquina de Carnot. Es decir, es una prueba desde la, ¿cuál es la palabra? No coincidencia, sino considerando lo opuesto, ¿vale? Si el teorema dice que no existe una máquina, yo voy a decir existe y voy a ver qué propiedades tiene. Si las propiedades que tienen son adecuadas, pues entonces estoy probando que el teorema está errado. Si veo que las condiciones que encuentro sobre esa máquina no son físicas, no son lógicas, pues entonces pruebo que efectivamente no existe ninguna máquina más eficiente que la de Carnot. ¿Ok? Entonces S es el de Carnot. Ponemos a funcionar a la máquina de Carnot como un refrigerador, es decir, inverso. Este de acá sería el refrigerador. Le entra energía, saca calor de la fuente fría y lo manda a la fuente caliente. Y esta sería la máquina de eficiencia E. Esta sería la máquina de Carnot de eficiencia E sub C.
Entonces, ¿qué pasaría? Si no ocurre intercambio por trabajo en los alrededores, en esta combinación, el trabajo que sale de la primera máquina es el trabajo que entra a la segunda máquina. Es decir, esta combinación de una máquina acá y una máquina de Carnot acá no necesita ningún trabajo externo para transferir energía de un depósito frío a uno caliente. Fíjense que realmente qué es lo que está pasando. Este trabajo de la máquina que es más eficiente que Carnot está proveyendo la energía para sacar energía de una fuente fría a una fuente caliente, ¿vale? Sin ningún trabajo externo. Esto es como si fuera otra máquina, ¿no? Llamémosla máquina M. Y esta máquina M es capaz de sacar energía de un depósito frío, llevarlo a un depósito caliente sin electricidad, podemos ponerlo así, sin trabajo alguno. En otras palabras, es como si tuviéramos eh, este flujo de frío a de caliente, hot, cool, hot, cool, cold. Y nosotros sabemos que este proceso es imposible por la segunda ley de la termodinámica, que es el enunciado de Clausius. Como este enunciado ya dijimos que era correcto, entonces encuentro que la característica de una máquina que tenga mayor eficiencia que la de Carnot es imposible. Por tanto, se prueba que esa suposición es falsa. Y puedo escribir esto otra vez. ¿Qué es un ciclo de Carnot? ¿Cómo funciona? Pues está aquí fácilmente. Tengo un ciclo A, B, B a C, C a D, D a A. En el primer ciclo de A a B tengo una expansión isotérmica. Necesito un depósito para que al expandirse, ¿qué pasa cuando las cosas se expanden? Pierden calor en cuanto a gases. ¿Por qué? Porque tienen más espacio y al tener más espacio van a chocar menos. Y si chocan menos, pues tienen menos energía cinética asociada. Y menos energía cinética implica menos energía interna, que es la misma que menor temperatura. Pues si yo quiero mantener esto isotermo, es decir, misma temperatura, tengo que ponerle un depósito caliente. Y por tanto tengo un calor que entra, ¿vale? En la parte de B a C es una expansión adiabática, es decir, le quito esto, él se sigue expandiendo. ¿Cambia la temperatura? Sí, porque entonces iría a disminuir, ¿no? Mayor volumen, menor temperatura. El calor es cero. Luego comprimo, es decir, me devuelvo. Para devolverme, estoy disminuyendo el volumen, es decir, la temperatura aumenta, pero como quiero que sea isoterma, le pongo algo frío para que le saque calor en exceso y me lo deje a la misma temperatura. Y después sigo con la compresión adiabática. El volumen sigue disminuyendo, ¿vale? Ahora sí la temperatura puede cambiar, puede aumentar, pero lo que estoy haciendo es cambiando el volumen. Aquí el calor es igual a cero. Y eso ya es el volumen inicial. Después vuelvo y empiezo con una expansión isotérmica. Y así se ve, mírenlo. Tengo dos fuentes, fuente caliente, fuente fría. Miremos, de A hasta B es isotérmico porque está sobre la curva. Entra un calor de la fuente caliente. Luego, entre isoterma y isoterma, tengo un proceso adiabático. El calor es cero, pero la temperatura disminuye. Luego de C a D es isotérmico porque está sobre la isoterma. Disminuye el volumen, por eso es compresión. Y para eso necesito quitarle energía. Y de D a A es una compresión porque el volumen disminuye. Y voy de la isoterma fría a la isoterma caliente. Y vuelvo al inicio. Eso es ¿qué? Lo que entraría en ese ciclo. Fíjense, A, B, B, A, C, C, A, D, D, A.
y vuelve y empieza. Eso es un ciclo. El trabajo es igual al área encerrada, ¿vale? Ok, continuemos. Ya tengo este ciclo, ahora miremos cómo es la eficiencia. Yo sé que la eficiencia de la máquina es trabajo sobre calor de la fuente caliente, pero el trabajo es calor de la fuente caliente menos calor de la fuente fría. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Y entonces yo puedo encontrar que esta eficiencia es uno menos Q fuente caliente sobre perdón, Q fuente fría sobre Q fuente caliente. Esto hace parte de la tarea y tenemos que probar que esta equivalencia entre estas dos variables se da. Al hablar de uno menos calor caliente sobre calor frío, perdón, al revés, es que me confunde porque lo puse en inglés, ¿sí ve? Uno menos calor frío sobre calor caliente es igual a uno menos temperatura fría sobre temperatura caliente. Eso es lo que hay que probar y ustedes lo van a hacer. No es difícil, ¿eh? No se me preocupe. Supongamos que E es igual a uno y estoy yendo en contra de lo que había dicho antes, que la eficiencia no puede ser uno, o sea, al 100%. Eso implicaría que la temperatura de la fuente fría sea de 0 Kelvin y llegar al cero absoluto es imposible. En el cero absoluto am, no hay que, no hay vida y no se puede, ¿vale? ¿Ok? Entonces, si yo no puedo llegar al cero absoluto, quiere decir que yo no puedo tener eficiencia uno y está probado otra vez. Es parte de la tarea, está en esto, así que tómale un pantallazo. Este am, sería la tarea, ¿ok? Y pueden utilizar estas ecuaciones que en un proceso adiabático, esto no lo hemos probado, pero lo vamos a probar también en una tarea. Cuando yo hablo de proceso adiabático, yo puedo usar esta ecuación, ¿vale? Pues otra vez les voy a dejar los puntos para que le tomen ahí el pantallazo y puedan hacer esto. ¿Listo? Continuemos. Ahora vamos a hablar de un ciclo interesante. Ya ese era el ciclo de Carnot, es bien fácil de analizar. En otros ciclos funcionan o su funcionamiento está basado en los motores de gasolina y de diésel. Y para estas cosas, ustedes saben que los motores son de tiempos. Hay motos de 2 tiempos, 3 tiempos, hay carros que tienen 5 tiempos, los camiones tienen hasta 12 tiempos, ¿ok? Entonces, este es uno em, que tiene los siguientes tiempos y es un ciclo también. Pues aquí yo les voy a poner, este sería el ciclo. Tengo de O a A, de A a B, B a C, C a D, de A y repito el ciclo. Entonces miremos esos tiempos. Tengo uno que llamo el tiempo de admisión, que es O a A. En ese caso, aire con combustible entra al cilindro, que es por acá, por esta admisión, a presión atmosférica. Y tengo un aumento del volumen acá en este lado, ¿no? Entra y el volumen aumenta porque el pistón baja. Ese es el primer tiempo. Luego tengo una compresión. En esa compresión, debido a que esto está moviéndose, él sube
y aumenta la temperatura de lo que está acá, ¿vale? Luego viene, no es un tiempo, pero es un proceso. En el proceso BC tengo una chispa. Esa chispa hace que la mezcla de aire y combustible explote. Por eso esto no es un tiempo, es simplemente una combustión, ¿vale? Y tengo que la temperatura aumenta debido a la explosión, pero el volumen en ese instante es el mismo, ¿vale? Entonces no hay trabajo, ¿ok? Pero hay energía que entra al sistema debido al aumento en la temperatura. Luego, si hay un tiempo que es DCAD, que es cuando el gas hace que la fuerza del gas, como se está expandiendo, el pistón se mueve hacia abajo. Es decir, es una expansión de manera diabática, ¿vale? Cambia el volumen y la temperatura. Luego tengo otro proceso que no es un tiempo, sino que es simplemente expulsión. Todo lo que no se quemó viene y sale. Y después hay otro proceso que tampoco es un tiempo, que es la fase de escape de A hasta O, que es como que termina libre y vuelve a este punto, a cuando vuelve y se entra. Es la bujía es la que me da la chispa. Estos compartimentos permiten la entrada y la salida. ¿Listo? Aquí están cerrados, cerrados mientras la bujía pone la chispa, cerrados mientras se expande y después se abre este para expulsar y se reinicia. Eso es lo que está acá. Admisión, ¿vale? Luego tengo, como entró gas con aire con combustible, se expande, ¿vale? Luego entra calor debido a la bujía, la explosión. Luego acá se expande, aumenta el volumen, disminuye un poquito la temperatura. Luego entonces tengo misma temperatura, perdón, diferente temperatura, volumen igual, que es la parte de salida de calor de D hasta A, que sería este, ¿vale? Que es cuando la válvula de escape permite salir y después se devuelve. ¿Aló? A esto se le llama el ciclo de Otto. Ciclo de Otto. Ah, bueno, no hablé de diésel. El diésel es similar, solo que no tiene bujía, porque es más explosivo y solamente con la compresión explota. Esa es la diferencia. La eficiencia de este señor de Otto viene de esta manera. Está en términos del volumen 2 y del volumen uno, que son cosas bastante sencillas de la creación de de ese cilindro del motor, que es lo mínimo que puede llegar, que es el V2, y lo máximo, que sería el V1. Si se fijan, aquí el V1 es mayor que V2. Y hay un gamma. Ese gamma es las capacidades, perdón, los calores específicos molares. Nosotros ya sabemos que es un calor específico, ¿no? Entonces sabemos que es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura en 1 grado a 1 gramo de sustancia. El del agua es tanto, el del aluminio es tanto, etcétera. Esto lo que significa es qué tanto calor necesito para elevar la temperatura de una mol, por eso se llama molar, a presión constante. ¿Qué tanto se necesita? ¿Qué tanto calor se necesita para elevarle la temperatura a una mol de sustancia en 1 grado a volumen constante? Es lo que esto significa. ¿Vale? Y entonces, reacomodando, yo lo puedo poner así. Y a ese B1/2 se le conoce como la relación de compresión. Así se llama, ¿no? Simplemente así le gusta usarlo a los ingenieros. Entonces yo no me voy a poner a pelear con eso, ¿no? Es la forma en que lo pongo. Entonces, cuando uno construye un motor de estos 4 tiempos, uno dice, empecemos a construir los cilindros
con un factor, una relación de compresión de tanto. Y de ahí, en ese caso, tengo mis eficiencias. Por ejemplo, si la relación de compresión es de 8, el gamma es de 1,4, pues tengo una eficiencia del 56%. ¿Vale? Que eso es más o menos un caso ideal. El caso real es que esos motores máximo tienen el 20% cuando es diésel. Cuando es a gasolina tienen 15%. ¿Listo? Lo que les decía, el diésel es similar al otro, solo que no tiene bujía y tienen unas diferencias aquí. Am, básicamente es, la temperatura del diésel es mucho mayor que la de combustión, por tanto no necesita bujía, él explota sin ayuda, como algunos chicos, chicas de la UPTC. No, mentiras, de la UPTC somos relajados. Y esta relación de compresión del diésel es mucho mayor que el de combustión, es decir, los cilindros diésel de los motores diésel son grandes, ¿vale? Ok. Miremos acá, calculemos la eficiencia del ciclo de Otto para recordar un poquito y definir estas capacidades, calores específicos molares. Hay dos tipos de procesos, isovolumétricos, estos verticales, y tengo estos adiabáticos que cambian la temperatura. Entonces, miremos de B a C y de D a A, que es la parte isovolumétrica. Si son isovolumétricos, entonces hablo de la capacidad, el calor específico molar a volumen constante. Pues vea que esto viene de mc delta T. En vez de M, le pongo el número de moles y el C, dependiendo de si es volumen constante, pues me queda CB. Fácil, ¿no? Y tengo las diferencias de temperaturas. Esta es la parte de BC y de A, o sea, donde entra y sale calor. Acá y acá. Isovolumétrico. Ahí es donde aprovecho para definir la parte molar, ¿no? Calor específico, volumen constante y a presión constante. Listo. Ya teniendo eso, no necesito más, porque la eficiencia es trabajo en la máquina, calor de fuente caliente, que es esto mismo, pero yo ya tengo fuente caliente y fuente fría. Fuente fría es arriba. Divido este entre este. Se me van a cancelar unas cositas y me queda la eficiencia del ciclo de Otto. Está en términos de la temperatura. ¿De cuáles? Pues son cuatro temperaturas. Temperatura en A, temperatura en B, en C y en D. Y es simplemente hacer esa diferencia y ese cociente. También puedo ir más allá. Ahora los procesos adiabáticos, como les había mencionado antes, se pueden describir a través de esta relación. ¿Ok? Después lo vamos a ver en una tarea. Esa relación se puede simplificar cuando yo miro qué volúmenes son. Me devuelvo, están. Volumen en C es el volumen en B y vale B2. Volumen en D es el volumen en A y vale B1. Pues eso hace que esta expresión matemática se me simplifique bastante. Esto de acá. Entonces, yo pongo estas cositas, hago álgebra, por favor revisen ahí, por un lado, por este lado, y esta me lleva a esta. Luego hago TD menos TA, es decir, esto menos esto, que me da esto, y luego puedo decir, perdón, TD menos TA. ¿Quién es TD? TD es este y TA es este. Hago el cálculo, me da TC menos TB, hago este cociente y encuentro que efectivamente la eficiencia de Otto es la misma que yo había anotado arriba. Arriba no la probé, pero aquí sí la probé. ¿Vale? Y ya tenemos algunos
algunos ejemplos que los voy a guardar para la sesión que tengamos la próxima semana, ¿vale? La próxima vez que nos veamos, pues, mejor. Entonces, yo creo que podemos dejar hasta acá y listo. Nos vemos la próxima. Chao, chao.